pero traigo a la memoria, espero no equivocarme ahora, respecto a que vos tenías una teoría sobre el aborto donde ligabas a los organismos de crédito internacional. Sí. ¿Cómo es esa historia? Nosotros, no solamente ahora, se lo dije también cuando fue en Cámara de Diputados en la época de Macri, ahí fue donde hablé del tema. Sabemos que los organismos de crédito internacional van acompañando las propuestas de sus créditos con decisiones que tienen que tomar los países, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver directamente con la política de población, en donde entran muchas cosas, ¿no? Y de la época de los orígenes del crédito, de McNamara, de Rockefeller, hasta hoy día se pide eso. De hecho, si nos ponemos a pensar las dos veces que en el país se propuso la ley, estaba el Fondo Monetario trabajando con el gobierno para ver de qué manera se podía Puede decir que está ligado hacer. al control poblacional y que esto Sí. es de alguna manera un pronunciamiento de los organismos de crédito internacional hacia los países. Sí, sí. De hecho hay escritos sobre eso. Y entonces, bueno, son imposiciones que vienen de afuera. Y creo que esta es una de las tantas, ¿no? Por eso no me pareció genuino el debate. Yo no digo que no se debatan estos temas. ¿No ves, aunque... ¿No ves que este tema creció desde el movimiento feminista, desde muchos movimientos hace mucho tiempo acá en Argentina? No. Digo, porque si no lo ves como algo impuesto desde afuera, Sí. y no que tenga que ver con, Sí, porque, de alguna manera, un movimiento interno. Digamos, sin entrar en este debate que ya Sí. se dio, pero la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito viene hace muchos años Sí, militando. pero bueno, que muchos sea de ellos ley. están financiados. Es decir, muchos de estos grupos están financiados de afuera. Y creo que eso es lo que no es bueno y hace que un debate no sea profundo. O sea, se genera una grieta tipo celeste-verde, cuando en realidad no es ni celeste ni verde. Y hay razones de un lado, razones del otro, pero nunca se dejó... Pero vos poder trabajar. en lo íntimo, ¿no crees que la mujer tiene derecho a decir sobre su cuerpo? Yo creo que acá hablamos, es diferente. Nosotros en la Argentina siempre hablamos de la vida, ¿no? Entonces, la vida del que está por nacer tiene todo el derecho, es el primer derecho humano. Entonces, por eso digo que hay temas más profundos. Entonces, uno no puede decir sobre la vida del otro que está naciendo, ¿no? O que se está gestando. Creo que no nos dimos el tiempo en la Argentina de poder analizarlo porque, te vuelvo a repetir, hubo una apretada para poder hablar este tema, para imponer el tema, primero con Macri, ahora en este gobierno, y bueno, somos muy dependientes. Cuando no nos tomamos el tiempo para charlar las cosas como corresponde, se toman decisiones imprudentes. Respeto muchísimo tu posición, no la comparto para nada, No, pero bien. sí comparto una sola cosa que va para todo, que nunca nos tomamos el tiempo para escucharnos Sí. y nos cuesta escucharnos y ese es un mal muy profundo que tenemos. Se aprobó finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué te pasó a vos en lo personal? Si tuviste necesidad de comunicarte con el Papa después de haber hablado en la previa. No, porque además era cantado. O sea, yo creo que cuando las cosas se hacen mal, tampoco podés pensar que se iba a triunfar porque saliera no al aborto o si el aborto. Se trabajó mal, dos años seguidos, y bueno... Perdón, ¿quién trabajó mal? Y yo responsabilizo a los políticos, tanto de un lado como del otro. O sea, cuando vos no organizás charlas y un debate serio, sino que organizás de ir a un lugar y hay un montón de expositores que no te escuchan, porque yo fui a exponer me acuerdo en la época de Macri, a diputados, y era como si hablaras en un bar, ¿viste? Cada uno estaba en lo suyo y... Entonces... Realmente... Pero pasa eso fue. mucho, me parece, en todas las cosas, ¿no? No, seguro. Como hay un dirigente que yo respeto que se llama Al Silencio, que le vengo pidiendo nota hace décadas y me dice no, porque no hay nadie que quiera escuchar hoy en la Argentina. ¿Vos sentís que pasa un poco eso? Sí, algo de eso hay. Yo cuando fui ahí, digo, más me frustró la poca capacidad de escucha de la dirigencia, y te digo de ambos lados, que la sanción, ¿no? Ahora, hay algo que me hace un ruido de lo que vos decís,
más allá de esta situación personal que la viviste y no hay mucho más que discutir. Pero vos decís como que no se tomó el tiempo. Sí. Y vos mismo decís ya desde la época de Macri, incluso de antes venía este debate. No, desde hace mucho. La campaña por la legalización del aborto viene hace tiene muchísimo. mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, una lucha de las feministas hace muchos pero años. la gente de la villa, ¿la escucharon? No. Sí. Yo te puedo asegurar que no. Porque yo vivo en la villa y la gente de la villa... No hubo charlas. Nada. Y al contrario, la gente de la villa en general no está de acuerdo. Entonces, hay que preguntarse por qué la gente de la villa no está de acuerdo. No porque sea ignorante. La gente de la villa tiene una sabiduría popular. Hay gente que piensa en los barrios populares que no quiere que esté esta ley y gente que sí, porque de hecho las pibas que se mueren son las pibas pobres en abortos clandestinos. En general la gente de los barrios pobres tiene a los chicos, los crecen y nosotros decimos que son madres de sus hijos y los chicos del pasillo. Eso es lo que pasa generalmente en los barrios populares. Pero, así resumiendo, te diría... El tema es ese, no hubo posibilidad. Y tampoco sé si quieren hablar de este tema que estamos charlando ahora, pero puede ser también de otros temas. Esto que hablábamos al principio, de las adicciones. Sí. ¿Por qué se toma un día y después se deja de hablar un montón de tiempo? ¿Por qué no se asume que es un problema que deberían asumir todos? ¿Vos no sentís vos que laburás en las villas con este tema hace muchísimo tiempo, no sentís el respaldo de la política en esto? No, yo creo que ni siquiera los que están trabajando en el Estado y que están realmente queriendo hacer las cosas bien en estos temas, no creo que hayan podido hacer entender que este tema se tiene que abordar de todos lados, claro. Desde la educación, desde el trabajo, desde la producción. Por ejemplo, hay un intendente que es el intendente de Gualeguaychú, que la verdad que es un muy buen ejemplo, Martín Piaggio. Él está haciendo cooperativas y hay cooperativas de chicos que se están recuperando de las drogas. Entonces, ver las experiencias positivas que hoy se están dando, no que se hicieron hace mucho tiempo, que realmente valen la pena copiar, ver cómo surgieron. Y bueno, hay mucho para poder hacer. Por eso no es solamente la tarea de aquel que dirige una comunidad terapéutica o un centro barrial, sino que es la política en general. La política pública. Ahora, hablando de política y políticas públicas ausentes, que te veo decepcionado en varios frentes, ¿cómo ves a este gobierno, sobre todo con las políticas públicas sociales, en el medio de esta crisis económica profundizada por la pandemia que vos estás describiendo mejor que nadie porque la ves desde adentro? Y yo diría que ¿Alcanza lo que están haciendo? Hicieron un esfuerzo grande. Yo te digo, la verdad es que a través de los programas, nosotros en las capillas en su momento abrimos para que esté la posibilidad de anotarse para el IFE. Creo que la gran respuesta al drama social que se vive en la Argentina fue la asignación universal. Eso ayudó muchísimo a sostener y también a generar un poco de dinero en el bolsillo de aquellos que menos tienen, que después se gasta en el barrio. Que eso hace que haya un circuito, que se pongan un kiosquito, que alguien le pueda poner nafta al coche y hacerle remisero. Bueno, hay un pequeño movimiento que se da gracias a ese aporte que se da, ¿no? Pepe, un poco en ese sentido, porque hay un discurso muy tentador que es que la pobreza en la Argentina azota desde hace muchísimo tiempo y que ningún espacio político, que la política es sorda, digamos, ¿no? Y que pasan los gobiernos y que la pobreza estructural sigue allí. ¿Coincidís con esto? ¿La política no entiende lo que efectivamente pasa en el territorio, pasa en los barrios? ¿O hay diferencias entre los proyectos políticos que han gobernado la Argentina? No, yo creo que hay alguna diferencia. O sea, hay una mirada... es diferente cuando alguien que gobierna tiene una mirada social en todo sentido, inclusiva, de aquel que no la tiene, ¿no? En ese sentido hay una diferencia grande y que marca después la vida de la Argentina. Y creo que se hicieron esfuerzos grandes en este momento. Ahora, haría falta realmente, y creo que esta es la gran pregunta que le hicimos los curas villeros a los candidatos, tanto a Macri, a Labaña, como a Alberto Fernández, que es de qué manera se va a generar trabajo. Es verdad que vino la pandemia
y Se llevó puesto todo. claro, muy difícil también poder programar. Pero la verdad es que generar trabajo va a ser el gran desafío, al menos para los que vivimos en los barrios populares, que vemos que cada vez se perdió más el empleo formal y la changa cae, porque claro, que tiene el de clase media, que antes tenía más holgada su vida, podía hacer que el pasto lo cortara otro, que pintara o su vecino que y le daba una changa. Bueno, eso se fue cayendo mucho. La última de mi parte. ¿Cómo te ves en 10? Vos que vivís en el día a día, ¿no? Sí. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Haciendo qué? Y siendo cura de un barrio popular, así como ahora, ¿no? En el que sea. Bien. Gracias por venir a Fuego Amigo, por charlar, a veces no teníamos las mismas posturas, pero está bueno este encuentro, bien. ¿no? Es que yo creo que lo bueno en la Argentina es que, a pesar de no tener las mismas posturas frente a algunos temas y otros sí, se puedan charlar, ¿no? Y realmente me sentí muy cómodo y ojalá esto se aprenda en el mundo de la política, porque no queremos las grietas que fabrican los políticos, sino que se trabaje sobre las grietas verdaderas, que es la pobreza y la exclusión. Gracias. Gracias, Pepe. por estar con nosotros, Pepe.